buenas noches, estimados televidentes. Hoy tenemos la compañía de Mireia Sánchez. Ella es filósofa, docente de la Facultad de Humanidades e investigadora, con maestría en estudios del desarrollo. Y también activista feminista que siempre está escribiendo con los temas de género y de la búsqueda de equidad en la universidad. Bienvenida, Mireia. En esta oportunidad quisiéramos conversar sobre los trabajos de investigación que has realizado respecto al tema de violencia en la universidad. Hemos podido ver que te has centrado en el tema de violencia, género en la universidad, que es una línea que tiene muy poca investigación. Y creo que la San Simón, a pesar de ser eminentemente patriarcal, ya tiene visos de varios trabajos de ir contra ese estigma y esa discriminación que existe en la San Simón. Me gustaría que nos comentes sobre tu trabajo, discursos y prácticas en la construcción de imaginarios de género y jerarquías de poder en el docentado de la Universidad Mayor de San Simón. Muy buenas noches, María Esther. Buenas noches a los escuchas. Agradecida por la invitación y evidentemente son un conjunto de trabajos, publicaciones, artículos que vamos realizando desde el proyecto de género que está en el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Humanidades. No somos un conjunto de docentes investigadoras que vamos analizando, haciendo trabajos de investigación sobre el tema de género. En realidad el tema que nos convoca es la violencia con una mirada desde el género. Tenemos las tres publicaciones tal vez más relevantes, son una investigación que realizamos, justamente la que tú mencionas, sobre los docentes en la universidad, con esta perspectiva de género. Entonces, sobre todo, ¿qué es lo que pasa con los docentes? Pero específicamente, ¿qué es lo que pasa con las docentes? Tenemos el otro texto que ya también analiza lo que pasa en relación a la violencia con esta mirada de género con los estudiantes. Y tenemos un tercer texto de corte bastante cuantitativo, que ya es el primer intento de construcción de indicadores de violencia con perspectiva de género, que lo ha realizado mi colega Sonia Castro. Y tenemos también otros artículos que hemos ido publicando en nuestra revista Subversiones. Entonces, ¿por qué surge el tema, el interés de esta investigación? Porque evidentemente somos una universidad extremadamente violenta, patriarcal, misógina, prebendal. Creo que esto no es una novedad, ya otros colegas desde distintas investigaciones lo han dicho, pero nosotros también decimos que somos una universidad muy machista, ¿no? Y en ese sentido también llena de estereotipos y de violencias con este sesgo. Entonces, en el primero que trata sobre los docentes, hemos analizado la situación, el contexto de la universidad, este contexto, como te digo, violento, prebendal y con otras características, y hemos hecho un trabajo de encuesta con encuestas, entrevistas, grupos focales, con 300 docentes, hombres y mujeres, que es una muestra bastante representativa, tomando en cuenta tres facultades, que son la de una facultad, digamos, feminizada, que es la de humanidades, masculinizada, la de tecnología, y en un nivel intermedio, la de derecho. Entonces, con esa representación, creemos que tenemos datos ciertos que dan cuenta de la situación de los docentes y particularmente de las docentes en esta relación de poder, de jerarquías y de oportunidades. En este tema que mencionas sobre la jerarquización de poder en la universidad, ¿cuáles son los hallazgos que tiene?
Hemos partido de algo que el feminismo y los estudios feministas sobre todo contribuyen no solamente a la academia, sino también a la sociedad, que es el aporte del lenguaje, ¿no? Si algo, entre tantas cosas que hace el feminismo y los estudios de género, es que contribuyen a verbalizar, a nombrar lo que está invisibilizado, lo que está oculto, lo que está subordinado. Por ejemplo, nosotros en este estudio partimos de esas categorías de el techo de cristal, el piso engomado, ¿no? El techo de diamante, y eso que ahora ya no, esa nomenclatura como que ha quedado un poquito en la década pasada, pero igual nos sirve muchísimo todavía porque nos ayuda a visibilizar la situación, por ejemplo, de las mujeres en cuanto al techo de diamante, ¿no? A todas esas situaciones que ponen límites al crecimiento de las mujeres en el ámbito académico, en el ámbito político, en la ausencia de referentes de liderazgos, en sus prácticas profesionales, ¿no? O en el piso engomado, ese piso, este suelo pegajoso que hace relación a al atrapamoscas, pues, ¿no? que mantenía atrapados en el ámbito doméstico de la crianza a las mujeres. Y ahí tenemos hallazgos bien interesantes. Por ejemplo, en el cuidado de los hijos, un 46% de los docentes hombres declaran que el cuidado de los hijos es exclusivo de sus compañeras, ¿no? de las mujeres exclusivamente. Eso es muy relevante, ¿no? Solamente 10% de las mujeres dicen que sí, que el cuidado de los hijos está a cargo de los hombres. En cambio, un alto porcentaje de las mujeres, si bien no se hacen cargo completamente de los hijos, delegan este cuidado a sus mamás o a sus hermanas y inmediatamente, casi en la misma relación, a las ayudantes, ¿no? del hogar, que son mujeres. Siendo que el Código de Familia menciona que el trabajo doméstico es responsabilidad de hombres y mujeres, ¿no? Se supone que la universidad tendría que estar a la vanguardia de la normativa del país. Siempre decimos que la universidad es la sociedad en pequeño, ¿no? Esto me llama la atención, que se desconozca, por ejemplo, esta normativa que el trabajo doméstico debe ser compartido, está en el Código de Familia. En ese sentido, hay otro, bueno, dicen, ¿no? Los docentes varones dicen en un 43% que ayudan o comparten las tareas, ¿no? Pero si hacemos una triangulación, justamente los que dicen, ese 46% que dice que solamente las mujeres cuidan en exclusividad y que un 43% ayuda en las labores domésticas, entonces ya hay un cierto nivel de sospecha en ese ayuda, ¿no? Entonces es complicado. Claro, no es lo mismo ayuda que responsabilidad. Exacto. Y ahí hay un dato también que me ha llamado muchísimo la atención y que cada vez lo compruebo mirando a mi alrededor, ¿no? El 40% de nuestros colegas docentes se hacen cargo absolutamente de los recursos del hogar. Es un demasiado alto porcentaje que en las familias del docentado el 40% sea el proveedor exclusivo. Y eso es muy complicado en la reproducción de los estereotipos, ¿no? Y claro, en mi experiencia particular siempre me ha tocado estar en minoría con mis docentes y colegas investigadores, y veo que esa relación de reproducción de los estereotipos y del cuidado del hogar es muy dura, porque el liberarte completamente de la atención, bueno, no completamente de la atención de los hijos, pero en gran medida sí, pero sí liberarte completamente del cuidado doméstico, de tener tu ropa limpia, tu alimentación, tu casa,
significa una gran diferencia en la conciliación familiar con las docentes mujeres, ¿no? Y eso tiene repercusiones, como te digo, no solamente en la reproducción de estereotipos, sino también en la igualdad de oportunidades en la vida institucional, académica y política de las mujeres. En el tema del techo de cristal, tendríamos que pensar en salarios entre docentes, entre hombres y mujeres. ¿Cuáles son las percepciones que han podido encontrar? Estudiar el género y la violencia es bien complicado. Cuando a una mujer, a una docente, a un estudiante le preguntas directamente si si ha sufrido o ha vivido en alguna situación de violencia, de discriminación o de desigualdad de oportunidades, la respuesta inmediata es no, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, en la situación de relación económica, como dice Palomar, la academia, es decir, no es neutra, pero hay una percepción general que sí es neutra, ¿no? Que los procesos de calificación son neutros, no hay diferencia entre hombres y mujeres, y en ese sentido el acceso a los puestos, ya sea de designados o políticos, no tienen ninguna diferencia, lo cual no es cierto. Si bien no hay diferencia salarial entre docentes hombres y mujeres, sí hay diferencia en la cantidad de mujeres que estamos como docentes. Desde la relación de los indicadores de género que tenemos más o menos desde el 2013, que tenemos indicadores en relación a acceso a cargos de dirección, a cargos decisorios, que son en muchos casos cargos políticos o cargos académicos, e incluso en la conformación del estamento docente, parece que tenemos un tope. No pasamos del 30%. No pasamos del 30% de los 2000 y pico docentes, no pasamos del 30% de las mujeres, no pasamos del 30%, incluso somos menos, 28% las mujeres titularizadas. Y ahí está la diferencia. ¿No ve? Por eso las mujeres en relación a los hombres hay menos titulares. Hay mucha menos relación en docentes investigadoras. Hay menos, no alcanzamos el 20%. Las mujeres investigadoras, académicas, ¿no? que hacen investigación. Y por ejemplo, en los datos que tenemos de este libro, uno de cada 5 miembros de los centros de estudiantes mujer, 1 de cada 5, y 2 de menos de la tercera parte en el resto de consejos de carrera facultativos. Entonces hay una diferencia, que es lo que hace también a que las mujeres tengan menos oportunidades, no solamente salariales, sino de acceso también al poder. En el tema de acceso salarial, también podríamos observar en la San Simón que las mujeres mayormente están a dedicación exclusiva en la universidad. En cambio, los hombres docentes tienen tiempo horario y además pueden acceder a otras fuentes de trabajo. Entonces, si juntamos las horas de trabajo y los montos de salario, podemos ver que a igual horas las mujeres ganan menos que los hombres, ¿no? Que efectivamente complementan su salario en otras empresas o fuera de la universidad. Pero esto está ocultando también el techo de cristal para las mujeres. O sea, si uno revisa las planillas, dicen no, igual salario para hombres y a mujeres. Pero es que las mujeres trabajamos sobre todo en docencia a dedicación exclusiva. La mayoría trabaja a dedicación exclusiva en la San Simón. Sí, ahí también en los porcentajes de ingreso familiar son muchísimo menos las mujeres que se hacen, por ejemplo, cargo del 100% del ingreso familiar,
o las que aportan el 50%, y eso te da cuenta también de esa diferencia salarial. En el tema de discriminación, yo realicé un trabajo del 98, del siglo pasado, y pregunté también si alguna vez había sido discriminado a los docentes, hombres y mujeres. Las mujeres efectivamente rechazaron, dijeron que no, nunca, pero los hombres sí admitieron. Y dijeron que fueron discriminados por el apellido, por la pertenencia a un partido político, y algunos hasta dijeron por el color de la piel. Esto me llamó la atención en la medida en que los hombres pudieron definir con mayor precisión en términos de sus imaginarios la discriminación y no así las mujeres. Ellas manifestaron que no había discriminación para ellos, y algo que también me llamó muchísimo la atención, la negación a la amistad de las mujeres para las mujeres, ¿no? Los hombres sí valoran la amistad y les sirve para divertirse, para jugar fútbol, para compartir. En cambio, las mujeres veían la amistad como algo negativo, ¿no? Y que más bien había que evitar la amistad con las mujeres. Justamente en relación a ese tu estudio, decidimos preguntar qué es lo que estaba pasando con estas relaciones que estructuran no solamente las relaciones filiales, fraternas, sino también las relaciones políticas. Y lo que hemos visto es bien interesante, ¿no? Estas relaciones que se entrecruzan entre fraternas, políticas y de compadrazgo, se estructuran en la universidad de forma absolutamente diferenciada. En el estudio lo hemos llamado que esto que también se llaman las roscas de poder. Por otro lado, también estas roscas funcionan como club de tobis, ¿no? Entonces estos clubes de tobis tienen diferentes espacios, y uno de los espacios es el área deportiva. Y es bien interesante cómo para los hombres, y esto me gusta de los hombres, cómo valoran ese espacio de juego que no pierden. ¿Por qué les gusta ir a sus encuentros 3 veces, 4 veces a la semana, fin de semana, domingos, mucho tiempo destinado? Porque encuentran un placer en el juego mismo, que no solamente es saludable para su cuerpo, sino para su espíritu, pues están jugando. Obviamente luego nuestros colegas tienen que ir al seguro a infiltrarse, a hacer fisioterapia, porque creo que no es tan saludable, ¿no? Pero en esos espacios donde participan muy pocas mujeres, hay mujeres, pero no en relación a los hombres, en esos espacios también establecen lazos de amistad y componendas políticas. La verdad que muchas de las decisiones que se juegan en la academia, porque después del partido, después del juego, van a festejar en algún lado, y se les preguntaba a las mujeres en la entrevista, ¿no? ¿Por qué no participan? No participan porque si una mujer, en primer lugar, es muy difícil que una mujer ingrese a esos clubes de tobis, porque esos clubes de tobis se manejan con parámetros muy masculinos, ¿no? Dentro de los estereotipos, beber mucho, lenguaje soez, algunos términos que las colegas decían, no nos sentimos bien. Y aparte de la exclusión de los varones, también tenían la exclusión de las parejas de los varones, ¿no? Que se encrespan si ven llegar a unas colegas docentes participando en estos espacios, entre comillas, netamente masculinos. Y de esa forma, las mujeres también quedan fuera de los pactos, y los pactos que son tremendamente importantes en esa cultura institucional tan criolla, ¿no? Tan llena de pactos fuera de la institución, tan criolla en la prebenda y tan criolla en estas relaciones jerárquicas masculinizadas. Así es, has tocado un tema muy importante, que es el tema de los pactos.
si queremos hacer un análisis y tomar acciones respecto al tema de acoso político, violencia hacia las mujeres, existe este pacto masculino en la San Simón. Es muy difícil viabilizar cualquier denuncia porque es un docente conocido, porque es una autoridad conocida y porque se conocen y se queda en el olvido y es como golpearse contra una pared, intentar visibilizar denuncias en este momento en la San Simón, a pesar de que hay un protocolo para tratar la violencia doméstica que ha costado que se apruebe porque los hombres de San Simón se han asustado de tener un instrumento de esa medida, pero también se ha logrado que eso se quede solo en la aprobación, más no se conoce, no hay técnicas, no se ha operativizado para poder ir contra la violencia o las denuncias. Por ejemplo, la San Simón debería haber una instancia de que sean denuncias anónimas, porque no hay la cultura de denuncia, y entonces las alumnas vienen a quejarse, pero uno no puede hacer nada porque dice, no voy a dar mi nombre y no voy a hacer. Entonces, quizás habría que pensar en mecanismos que se acepten las denuncias anónimas, ver la repetitividad de los casos del docente y ir ya generando vías para efectivizar esa denuncia, ¿no? Yo muchas veces me he visto totalmente imposibilitada de asumir. Es más, es decir, yo sufro violencia también en la universidad y no encuentro los mecanismos de cómo pelear una estructura patriarcal, porque la San Simón hasta ahora es eminentemente patriarcal, a pesar que hay lunares de mujeres que han accedido a puestos de poder, tampoco hay este pacto, este gozo que las mujeres podrían hacer en las agrupaciones. No, uno sube al poder o asume el poder en una soledad absoluta para las mujeres, ¿no? No hay estos pactos para las mujeres. No hay estos pactos porque eso es lo que falta construir y desde nuestra propia dinámica en la universidad. Como tú bien dices, María Esther, estamos solas, no hay estos pactos, no hemos construido colectivos, nos falta, pero creo que a partir de nuestras experiencias, que son terriblemente desoladoras, ¿no? Porque tú has tenido un nivel jerárquico de poder que uno diría que una persona así no podría sufrir violencia, y sabemos las violencias que has sufrido tú. Yo estaba en la Federación Universitaria Docente y desde esa instancia de protección a las docentes nadie me protegía a mí, ¿no? Y veo a mis colegas docentes, investigadoras, administrativas y estudiantes que no pueden hacer nada. En este momento, pese al protocolo que recién está como calentando motores, que esperemos que podría ser una salida, aunque insuficiente en este momento todavía, desde este estudio tenemos algunas propuestas, ¿no? En primer lugar, la parte normativa, sí, porque ahorita normativamente, aparte del protocolo, no se puede hacer nada. Hemos hecho el análisis, lo máximo que puede hacer, por ejemplo, un estudiante es llegar a denunciar a su director de carrera y que el caso se trate en consejo de carrera, pero no pueden, legalmente no se puede hacer casi nada contra el denunciado. Generalmente se deriva a consejo facultativo, que no tiene ningún amparo normativo para proceder desde los consejos facultativos. Es decir, inclusive si hubiera la voluntad política, que además no hay, porque entre bueyes no hay cornadas, ¿no? Entonces no pasa nada, todo se diluye y por eso no hay denuncias. Justamente en el segundo texto que trata sobre la situación de los estudiantes no pueden hacer nada, o sea, no ven a la universidad como un canal que pueda resolver los problemas de violencia, que son muchos: acoso político, acoso sexual, el abuso de poder, entre otras violencias y discriminaciones
que hemos visto. Entonces, ahora que hay la posibilidad de un congreso, es importante que la normativa internacional y que la normativa nacional que protege todos los derechos humanos y los que están en razón de género, tienen obligatoriamente que estar asumidos en nuestro estatuto, normativa, protocolos. Yo creo que podríamos terminar diciendo esto que acabas de decir. Tenemos que unirnos las mujeres para incidir en el Congreso con toda la normativa que existe respecto a la reivindicación, la equidad, los derechos de las mujeres que ya existe en el país. Lo que se ha logrado en la San Simón también es que no pueden ser candidatos si tienen denuncias juzgadas sobre violencia, no podrían acceder. Mirela, me ha gustado mucho tratar este tema el día de hoy. Te propongo que volvamos a vernos en otro programa para tratar exclusivamente el tema de los estudiantes. Sí. Lamentablemente hemos abordado muy poco de los docentes porque he visto que tu trabajo tiene varios aspectos a tratar, pero podríamos crear una instancia para comentar exclusivamente el tema de género y violencia en los estudiantes. Yo te agradezco mucho tu presencia y agradezco a los televidentes por habernos estado escuchando. Muchísimas gracias, María Esther. Entonces, hasta la próxima.